Perdón, ahora sí ya está. Para mí es un gusto presentar al profesor Carlos Artemios Coello Coello. Digo, y para mí es un gusto porque es una muestra de la colaboración que esperemos se lleve a cabo en los años siguientes entre el Departamento de Computación y el de Matemáticas. Bueno, déjeme empezar entonces con el discurso. Otro aspecto de esta escuela de otoño es el presumir nuestro programa de maestría con la opción en matemáticas computacionales. Bajo esta opción, como ya les había dicho, los alumnos del departamento pueden tomar una serie de cursos en el departamento de computación. Así, para celebrar esta opción en matemáticas computacionales, hemos invitado al profesor Carlos Artemios Coello Coello, quien obtuvo su doctorado en 1996 en la Universidad de Tulane y posteriormente fue contratado en el 2001 por el Departamento de Computación del CIMBESTAF. Para hacer un currículum vitae corto, el profesor Coello Coello fue honrado con el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes 2007, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Posteriormente fue honrado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Debo decir que es el mayor premio que puede recibir un científico mexicano. Y así, el profesor Coello Coello nos comentará sobre su área de investigación en computación, el cual es el diseño de algoritmos estocásticos con inspiración biológica para resolver problemas de optimización multiobjetivo. Lo dejo, profesor, por favor, Muchas coméntenos. gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Efectivamente, como dijo el doctor Cerón, voy a hablar del área en la que he estado trabajando desde más o menos 1994, antes de terminar el doctorado, que se conoce como metaheurísticas inspiradas. Yo en particular trabajo en una disciplina muy particular que se conoce como optimización multiobjetivo, la cual voy a mencionar hacia el final de la plática, porque en la plática voy a dar una noción más general del área. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de algoritmos son con los que trabajamos? Y qué tipo de investigación realizamos. Entonces, antes de hablar de metaheurísticas inspiradas, tengo que empezar por definir lo que es una heurística, después qué es una metaheurística y después qué son las metaheurísticas inspiradas, un poco por qué, motivar el por qué usamos las metaheurísticas y qué ventajas ofrecen las metaheurísticas inspiradas con respecto a otras técnicas de optimización, que es de lo que voy a hablar. En la parte final voy a dar unos ejemplos brevemente de metaheurísticas inspiradas con las que hemos trabajado en mi grupo de investigación y algunos ejemplos también de aplicaciones. Empezamos entonces definiendo lo que es una heurística. Ese es un término muy interesante ahora que está muy de moda la inteligencia artificial y que todo el mundo piensa que es el deep learning. Déjenme decirles que no es así. El deep learning que se hace con redes neuronales es una aplicación relativamente reciente, considerando el tiempo de existencia de la IA. La inteligencia artificial surgió en los años 50 y en un principio su investigación se centraba en lo que se conoce como inteligencia artificial simbólica, que partía de la hipótesis de que en el cerebro la información la tenemos almacenada como símbolos. El señor de la foto, que ya falleció, Alan Newell, fue uno de los pioneros más importantes en los orígenes de la inteligencia artificial y él fue el que acuñó el término heurística, que es un término muy interesante porque es de los poquísimos que existen en computación, en inteligencia artificial en particular, cuyo significado ha cambiado en el tiempo. En la época de Newell, él usó el término heurística como el antónimo de algorítmico. Un algoritmo, pues todo el mundo tiene una noción al menos de lo que es, pueden definirlo de manera muy gruesa, un conjunto de pasos que tienen que seguir para ejecutar una cierta tarea. Pero uno se preguntaría, sobre todo la gente que sabe de algoritmos, ¿cómo puede existir un proceso que no se reduzca a un algoritmo? Un proceso no algorítmico. Esos eran los procesos que llamaba Alan Newell heurísticos. Resulta que estos procesos no algorítmicos son esas tareas que efectuamos con base en la experiencia, pero que no siguen un proceso determinista. Por ejemplo, preparar una receta. Si han visto los canales estos de los chefs, los canales estos gourmet, les ponen en la pantalla una receta, pero cuando ven al chef preparando el platillo, por lo general no usa las cantidades exactas de cada ingrediente tal y como se mencionan en la receta, porque pues le prueba y dice, no, pues le falta un poquito más de sal, o le voy a poner un poquito más de cebolla, o le voy a poner menos de este otro ingrediente, y se basa en un conocimiento empírico, en su propia experiencia.
Ese es el conocimiento al que se refería Alan Newell. En los años 70 se inventó un tipo de técnica conocido como sistemas expertos que operaban a base de reglas if then else, si esto ocurre, haz esto, y si no, haz esto otro, que trataban de codificar este conocimiento heurístico. Sin embargo, en algún momento en el tiempo, creemos que ocurrió en los años 80, el significado de la palabra cambió y heurístico se volvió un adjetivo para referirse a técnicas que mejoran el desempeño en promedio de la solución de un problema, aunque no necesariamente en el peor caso. Esto lo que significa es que, pues, en la mayoría de los casos va a ser más rápido que usar, por ejemplo, una búsqueda exhaustiva, pero en el peor caso, algunas heurísticas pueden ser peores incluso que una búsqueda exhaustiva porque se pueden ciclar. Entonces no parece tan atractivo, ¿no? Como una técnica de búsqueda. Una definición un poco más precisa es la que nos da Colin Reeves en su libro del 93, donde dice: una heurística es una técnica que busca soluciones nuevas, buenas, donde bueno significa casi óptimo. Nótese que estamos buscando el óptimo, pero no aspiramos a encontrarlo, a un costo computacional razonable. Razonable lo define el usuario, puede ser un minuto, una hora, un día, un mes, dependiendo de la aplicación y los recursos de cómputo disponibles, pero sin garantizar factibilidad u optimalidad de las mismas. Entonces parece como que esto va a ser de muy poco uso, ¿no? ¿Para qué querría yo una técnica que busca de esta manera? No me puede garantizar llegar al óptimo y vamos, ni siquiera me puede garantizar que encuentre una solución válida, ¿no? Como para qué querría yo esto. Pero bueno, antes de que lleguemos a la motivación, vamos a hablar de metaheurística. Metaheurística es un término acuñado por Fred Glover, que inventó la búsqueda tabú en un artículo seminal de 1986. Meta es otra palabra griega, igual que heurística, que viene de Euriskein. Meta significa más allá. Y la forma en que define una metaheurística Fred Glover es la siguiente: son procedimientos de búsqueda de alto nivel que aplican alguna regla o conjunto de reglas. Esas son las heurísticas, las reglas que se aplican, que se basan en alguna fuente de conocimiento. Pues esto no es magia, ¿no? Tiene que haber información en la que se base la búsqueda. Esa fuente es lo que guía la búsqueda, a fin de explorar el espacio de búsqueda de manera más eficiente. ¿Más eficiente que qué? Igual que una búsqueda exhaustiva. Evidentemente esta definición surge en el contexto de problemas discretos. Sin embargo, las metaheurísticas donde han tenido más éxito es en problemas continuos, al menos eso es de lo que les voy a hablar yo. Han tenido mucho éxito algunas de ellas en problemas discretos, pero no las que les voy a mencionar. Las que voy a mencionar han sido más exitosas en problemas continuos. Ahora, en términos de optimización, las metaheurísticas se pueden ver como un método de búsqueda directa porque no requieren gradiente, no se basan en la derivada exacta o en estimar la derivada de la función para obtener la información que guía la búsqueda. Se guían con otro tipo de información. Ahorita vamos a ver qué información es la que usan. Son la mayoría de ellas, no todas, muchas de las metaheurísticas que existen, al menos de las que voy a hablar hoy, son procesos estocásticos, se basan en el uso de generaciones de secuencias de aleatorios y en operadores que no son deterministas. Esto a veces incomoda un poco incluso a la gente de computación porque son algoritmos extraños en el sentido de que si lo ejecutan varias veces con una semilla de aleatorios diferentes, el desempeño es diferente, es decir, no llegan exactamente a la misma solución. Por tanto, se tienen que ejecutar varias veces y hacerles un análisis estadístico. Pero, ¿por qué se han vuelto tan populares, sobre todo en los últimos 25 años? ¿Por qué las metaheurísticas ahora se aplican en una gran cantidad de problemas? Bueno, las metaheurísticas en general, y las bien inspiradas en particular, podría yo decir, se han vuelto muy populares por dos razones principales. La primera es que son muy fáciles de usar. Siempre les digo a mis estudiantes, son tan sencillas que hasta los ingenieros les entienden, ¿no? Son muy fáciles, no tienen que tener demasiados fundamentos teóricos, ni aventarse unos teoremas como en los métodos clásicos de optimización para entender qué información usan para guiarse. Claro, si quieren entender el comportamiento teórico es complicado, pero las pueden usar sin que sepan mucha teoría. Y la segunda razón, que es la más importante, es que las metaheurísticas en general constituyen la última línea de defensa en optimización. Es decir, cuando alguien no puede resolver un cierto problema de optimización
usando algoritmos clásicos, por ejemplo, los basados en gradiente o los métodos de búsqueda directa que se ven en los cursos de optimización, como Hook-Gibbs, por ejemplo, o como el método simplex no lineal, cuando esos métodos no les alcanzan, acuden a los que trabajamos en metaheurísticas y nos dicen, ya no importa qué hagas, ¿no? Invoca a un chamán o haz lo que tú quieras, pero resuélveme este problema porque no lo puedo resolver, o pago por MER, ¿no? Quiero probar tus técnicas, a ver si es cierto que son tan buenas como ustedes dicen y logran encontrar alguna solución mejor que la que yo he encontrado con el uso de técnicas de programación matemática. Y vamos a ver en las aplicaciones algunos ejemplos de eso. La limitante principal de las metaheurísticas, por tanto, no es el hecho de que no garanticen encontrar el óptimo global, porque en los problemas en los que se usan, nadie puede garantizar el óptimo global. Son problemas, por ejemplo, no lineales, muy complejos, con espacios de búsqueda muy accidentados y demás, en donde muchas veces ni siquiera tenemos la función objetivo dada en forma algebraica, sino que proviene de un simulador. Su limitante es el costo computacional. Esto no es magia, les decía. ¿Qué información es la que usan estas técnicas para guiarse? No usan el gradiente, efectivamente, pero usan un muestreo del espacio de búsqueda. Para muestrear el espacio de búsqueda se tienen que generar varias soluciones desde el principio. Y ese conjunto de soluciones se tienen que evaluar. Por tanto, en aplicaciones donde evaluar la función objetivo sea muy costoso computacionalmente, ahí la aplicabilidad de estas técnicas está bastante limitada, porque, por ejemplo, en un problema de ingeniería aeronáutica sería muy difícil poder hacer un gran número de evaluaciones si el costo computacional resulta demasiado elevado, ¿no? Si me toma, no sé, media hora hacer una evaluación de la función objetivo, pues no voy a poder hacer las 20,000, 30,000 evaluaciones que típicamente se hacen al ejecutar uno de estos algoritmos. Las metaheurísticas bioinspiradas son una clase particular de metaheurísticas en las cuales se les llama así porque la información que se usa para guiar la búsqueda se obtiene a partir de una metáfora biológica. Es decir, estos son algoritmos estocásticos que imitan algo que ocurre en la naturaleza. Puede ser la evolución natural, puede ser los patrones de vuelo de las aves, la forma en la que se mueven las hormigas a buscar comida. Hay diferentes metáforas biológicas que se han modelado computacionalmente para diseñar este tipo de algoritmos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Voy a hablar rápidamente de tres tipos de técnicas metaheurísticas bioinspiradas que son relativamente populares en la actualidad y que fueron diseñadas en realidad para problemas un poco diferentes. Ahorita voy a hablar también de eso. Vamos a empezar con los algoritmos evolutivos, que esa es tal vez la más popular. Los algoritmos evolutivos son algoritmos de búsqueda estocásticos que se basan en simular en una computadora digital el principio de supervivencia del más apto de Charles Darwin. Básicamente, todos los algoritmos evolutivos constan de 4 componentes fundamentales. Tienen estructuras de datos que se replican, porque entre ellas hay operaciones que se realizan, que se conocen como los individuos, una función de aptitud que no es más que la función objetivo, pero suele estar normalizada de alguna forma en particular. Hay un mecanismo de selección que va a basar la selección en los valores de aptitud. Si no tiene ese componente, no se le puede llamar algoritmo evolutivo. Sería un algoritmo estocástico, pero no evolutivo. Y el último son operadores que actúan directamente sobre los individuos, sobre esas estructuras de datos que tenemos, que son la cruza y la mutación. La forma general de operación de cualquier evolutivo es muy sencilla. Comenzamos por generar un conjunto de soluciones, por ejemplo 50, de manera completamente aleatoria. Claro, en una computadora los números no son realmente aleatorios, son pseudo aleatorios. Si siempre escojo la misma semilla, la secuencia va a ser siempre la misma. Entonces se elige cada vez que genera una población una semilla distinta, por ejemplo con el reloj de la computadora. Y ese conjunto inicial, que es mi población inicial, la voy a evaluar en términos de sus funciones de aptitud de cada individuo, y a los que tengan las mejores aptitudes les voy a dar una probabilidad más alta de ser seleccionados. Esos individuos les voy a llamar los padres y se van a recombinar entre ellos. La recombinación consiste fundamentalmente en intercambiar segmentos
de los dos padres para generar dos hijos. Estos hijos, ya que se hayan producido, por lo general reemplazan a la población de padres y se les muta. La mutación es un cambio, o más de uno, aleatorio en la estructura de los hijos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace la mutación. Estos hijos constituyen la nueva población y van a volverse a evaluar. Y este ciclo se va a estar repitiendo hasta que ocurra una condición de paro, que puede ser un número máximo de iteraciones, que nosotros les llamamos generaciones, o puede ser una condición de convergencia. Por ejemplo, decir si la aptitud media es muy similar a la aptitud máxima, pues quiere decir que ya todos son idénticos, entonces ahí la recombinación ya no tiene efecto y en ese momento puedo detener la ejecución del algoritmo. Dentro de los evolutivos existen tres paradigmas principales, que son la programación evolutiva, las estrategias evolutivas y los algoritmos genéticos. Dentro de los algoritmos genéticos hay una variante muy popular que se conoce como programación genética. Voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. La programación evolutiva fue propuesta por Lorenz Vogel, que ya falleció por allá del 2002, como una manera de simular la evolución enfatizando el vínculo entre padres e hijos. Lorenz Vogel quería resolver problemas como este que pongo aquí en este acetato. Aquí en la parte inferior izquierda aparece un autómata de estados finitos y la tabla de arriba corresponde al autómata. Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado A y recibo como entrada un 1, produzco de salida una B y me regreso al estado A. Eso viene en esta columna de la tabla, ¿no? Si estoy en el estado A, recibo de entrada un 1, me quedo en el estado A y produzco de salida una B. Lo que quería hacer Lorenz Vogel es, a partir de las entradas y las salidas de la tabla, que el algoritmo evolutivo construyera el autómata, que correspondiera exactamente a esas entradas y salidas. Eso lo hizo en los años 60, porque es cuando se inventa esta técnica y el poder de cómputo realmente era muy limitado, así que sus experimentos no fueron muy exitosos. Fue muy criticado por la gente de inteligencia artificial simbólica, pero con los años mostró que su técnica efectivamente funcionaba y podía resolver problemas relativamente complejos. Hoy en día, este es el menos popular de los tres paradigmas. Se ha usado sobre todo para problemas de clasificación y de predicción que ahorita están de moda, ¿no? Aunque evidentemente ahí en clasificación y predicción las redes neuronales son superiores a los evolutivos. El segundo paradigma son las estrategias evolutivas. Lorenz Vogel estaba en Estados Unidos, en San Diego. Las estrategias se desarrollan en Alemania. El que las desarrolla principalmente es el señor de la izquierda, Ingo Reichenberg, quien falleció recientemente. Y después, digamos que las mejora el señor de la derecha, que todavía está vivo, Hans Paul Schäfer. La historia es que Ingo estaba cursando el doctorado en la Universidad Técnica de Berlín, un doctorado en ingeniería. Y su tesis doctoral consistía en optimizar esta boquilla que aparece en la imagen de arriba. Sin embargo, para su mala suerte, resulta que la función objetivo no era diferenciable. Y en esa época todavía no se desarrollaban los métodos de búsqueda directa que no requieren derivadas. Entonces estaba él atrapado, ¿no? Estancado en su tesis, no lograba avanzar y desesperado un día de que no puede resolver el problema, se le ocurre un algoritmo muy sencillo que él dice que está basado en la evolución natural. Lo que hace es que genera un vector de números reales que corresponde a una solución aleatoria al problema, eso lo hace de forma aleatoria completamente, y le hace un cambio a una de las variables. También el cambio es aleatorio, le suma o le resta un cierto valor, de acuerdo a una cierta distribución de probabilidad. Y cambiando sistemáticamente variables, eligiendo al azar cuál va a cambiar, logra resolver el problema, logra converger a una solución que parece ser la óptima, ¿no? Que es la que está abajo. Y entonces le lleva el resultado a su asesor de tesis y le dice, pues ya estuvo, ¿no? Ya lo resolví, ya denme el papel ese que dice que soy doctor. Pero el asesor le dijo, espérame tantito, ¿no? O sea, demuéstrame que esta cosa sí funciona, porque pues esto parece así como de brujería, ¿no? ¿Cómo es que lo lograste resolver con un método que parece casi una búsqueda aleatoria? Entonces, eso le tomó 2 años a Ingo Reichenberg y finalmente logró demostrar que convergía
Lo que él hacía era que esa solución inicial, cuando la mutaba, el individuo mutado, él decía que era el hijo y comparaba la original, que era el padre, con el hijo. La que diera mejor valor de la función objetivo era la que conservaba y luego la volvía a mutar. Eso se conoce como la estrategia evolutiva 1+1, porque es un individuo que es mutado y que compite con el padre. El signo más significa que esta selección es extintiva, no preservativa como el caso de la estrategia de la programación evolutiva. Eso quiere decir que el menos apto tiene una probabilidad 0 de sobrevivir, se va a morir siempre, siempre va a ganar el de mejor aptitud. Entonces, esta es una técnica bastante diferente de la anterior y también de la que sigue, que es el algoritmo genético. En esta técnica, la evolución se simula a nivel del individuo, no a nivel de especies, como es en la programación evolutiva. En la programación evolutiva no hay cruza, porque especies diferentes no se pueden cruzar en la naturaleza. Por ejemplo, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas y solo nos podemos recombinar sexualmente para fines reproductivos, pues, con otro individuo que tenga 23 pares de cromosomas, no con uno que tenga 22 o 24, tiene que ser exactamente 23. En la estrategia sí es posible la cruza o recombinación sexual, eso quiere decir que son dos padres, pero para que esto sea posible, este operador se considera secundario, es decir, la búsqueda es guiada principalmente por la mutación que se realiza de acuerdo a una distribución gaussiana con unas ciertas reglas, hay un algoritmo de cómo se deben hacer las mutaciones y unos criterios de ajuste de las varianzas, y porque esa es la versión para la que se demostró convergencia, y hoy en día ya es una versión poblacional, ya no son nada más un individuo que se muta, ¿no? Es una población entera de individuos. Se le llama la estrategia evolutiva mu más lambda. Esta técnica, en ella la mutación es el operador principal y la cruza es el operador secundario. Eso quiere decir que se muta con mayor frecuencia que se cruza, pero se usan los dos operadores. Y esta técnica es particularmente adecuada para problemas de optimización numérica, es decir, aquellos en los que todas las variables son números reales. Vamos con la última, los algoritmos genéticos. Esta es una técnica que propuso este señor, John Holland, en la Universidad de Michigan, en los años 60 también, norte de Estados Unidos. Y aquí la motivación era distinta, no era resolver un problema de optimización, ni tampoco problemas de autómatas. John Holland quería simular la evolución para problemas de aprendizaje, lo que hoy está muy de moda, el machine learning. Existe desde hace muchos años el machine learning. Y propone una técnica a la que le llama planes reproductivos y adaptativos, pero el nombre era muy largo, muy feo, y a raíz de que en el 75 publica él un libro sobre esta técnica, en el libro él usa el término algoritmo genético, y ese es el término que se quedó. El algoritmo genético es el único paradigma en el cual, en su versión original, sin importar qué tipo de variables tenga el problema, se deben convertir a binario. Y todo lo hacemos en binario. ¿Por qué en binario? Porque las computadoras manejan de forma nativa alfabetos binarios. Ese era el argumento de Holland. Entonces yo puedo convertir cualquier tipo de variables a binario. Efectúan cruza, aquí es el operador principal, no secundario. Este es un ejemplo de una cruza de 2 puntos. Hay cruzas de 1 punto, de 2 puntos y de n puntos. Entonces, si ven a los descendientes, los hijos de aquí abajo, el primer hijo tiene los 2 primeros bits y los 2 últimos del padre de la izquierda, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la derecha. El otro está al revés. Los 2 primeros y los 2 últimos son del padre de la derecha y el bloque de en medio es del padre de la izquierda. Entonces se intercambian bits a la hora de hacer la cruza. Y la mutación es un simple NOT. Puede haber más de un NOT en la cadena, ¿no? En la cadena binaria. Estas cadenas binarias codifican todas las variables del problema. Cada individuo contiene todas las variables. En su versión original, es decir, el genético usa una codificación binaria, que es un alfabeto universal. La cruza es el operador principal, según Holland era la fuente de mayor poder en la búsqueda del algoritmo genético, y tienen una selección preservativa, es decir, los menos aptos tienen una probabilidad distinta de 0 de sobrevivir, pueden ser muy suertudos, aunque su probabilidad es muy baja, no muy cercana a 0. Esta técnica sigue siendo probablemente la mejor que exista actualmente para problemas con variables mixtas, que por ejemplo unas sean números reales, otras sean enteros, otras sean un conjunto de valores, ¿no? Variables discretas.
En ese contexto siguen siendo la mejor técnica que existe. La programación genética. La programación genética es una variante del algoritmo genético muy peculiar, porque aquí lo que se evolucionan son programas de computadora. Y lo que se hace fundamentalmente es que se codifican de esta forma como árboles. En la versión original esto se hacía en Lisp, que es un lenguaje de programación en donde todos los programas son árboles. Y estos árboles permiten cruza, como está aquí, este crossover es la cruza. Si ven, intercambié dos subárboles aquí. Y se permite la mutación, que en este caso fue cambiar un operador en un nodo. Entonces hay nodos con operadores y los de hasta abajo se les llama nodos terminales. Esta técnica, como permite evolucionar programas directamente, es mucho más poderosa. El tipo de problemas que puede resolver son diferentes y su mayor desventaja es el costo computacional. Es muy costosa porque suele requerir poblaciones muy grandes y la evaluación de esas poblaciones es muy costoso. Sin embargo, con los años se han resuelto problemas sumamente interesantes con programación genética. John Cosa, que fue el que la inventó, por ejemplo, logró diseñar circuitos que llegaron a ser patentados, que no fueron hechos por un humano, fueron hechos por una computadora. También logró evolucionar algún algoritmo de ordenamiento, un sort, con programación genética. Han habido aplicaciones sumamente interesantes de esta técnica. Originalmente se usó para algo que se conoce como regresión simbólica, ¿no? Que yo quiero, dado un conjunto de puntos, encontrar la función que se ajusta a esos puntos, pero yo no conozco el orden del polinomio, ¿no? Y dejo que la programación genética me diga el orden del polinomio. Muy bien, pasamos rápidamente a las otras dos. Los cúmulos de partículas, conocidos como Particle Swarm Optimization, es una técnica que surge en 1995 y que la desarrollan estos dos señores. El de la izquierda es Russell Eberhard, un computólogo, y el de la derecha, James Kennedy, un sociólogo. Es una técnica muy curiosa, es más simple incluso que un evolutivo porque aquí no hay cruza, solamente hay una especie de suma de vectores, porque lo que se simula es el movimiento de una partícula en un fluido, que puede ser el agua o el aire, y que van siguiendo a un líder. Por eso pongo la imagen esa de como si fueran estos gansos que van siguiendo al líder. Esta técnica se propuso originalmente para un problema de balanceo de pesos de una red neuronal que estaba muy en boga en los 90s. Esto antes de que surgiera el deep learning, que las redes no eran tan grandes, porque ahora son redes pues, de grandes cantidades de parámetros que son más difíciles de optimizar con meteorísticas. Y aunque esta es una técnica con algunas limitantes teóricas importantes, esto ya no lo mencioné, pero en los evolutivos, por ejemplo, es posible demostrar convergencia en un caso ideal, convergencia al óptimo, bajo ciertas condiciones. El PSO no se puede garantizar convergencia teóricamente, solo se puede garantizar convergencia a la mejor partícula del cúmulo. Esto es porque no tiene operadores cerrados que garanticen generar todas las soluciones posibles. Si se le pone mutación, ahí ya cambia y ahí sí se puede demostrar convergencia. Han hecho variantes del PSO, pero la versión original no lo garantiza. Existe una versión binaria y una versión con números reales. La de números reales para optimización continua ha sido la más popular y es un algoritmo sumamente rápido. Pasamos al último, la colonia de hormigas propuesta por el señor de la foto, Marco Dorigo, y él ha hecho toda su carrera de investigación en Bélgica. Es una técnica muy interesante que se basa en un estudio que se publicó hace muchos años sobre el comportamiento de hormigas argentinas. No sé por qué las hormigas eran argentinas, pero lo que encontraron los biólogos es que estas hormigas salían del nido a buscar comida y cuando regresaban al nido, aparentemente seguían patrones caóticos, no había un patrón determinado, ¿no? Parecía muy aleatorio todo el asunto. Pero a partir de observaciones se dieron cuenta los biólogos que lo que ocurría era que cada hormiga al regresar al nido segregaba feromona, es una sustancia que segregan las hormigas, y las hormigas en general tienen muy buen olfato, tendrían el equivalente de 7 narices de un ser humano, y entonces pueden detectar los rastros de feromona de otras hormigas. Lo que descubrieron los biólogos fue muy interesante, que después de un tiempo, de toda la combinación de rastros de feromona individuales, surgía un solo rastro donde el olor de la feromona era más fuerte, porque el olor de la feromona se evapora en el tiempo. Y ese rastro con el olor más fuerte correspondía a la ruta más corta entre el nido y la fuente de comida.
Lo interesante, y por eso este es un algoritmo que se les llama también cumulares, como el Particle Swarm, es que ninguna hormiga en particular construía ese rastro, sino que el rastro se producía a partir de la combinación de los rastros de feromona individuales de todas las hormigas. Entonces es una técnica muy interesante. Se propuso originalmente para problemas combinatorios, básicamente el problema del viajero, el TSP, pero con los años se extendió a otros problemas combinatorios porque originalmente cualquier problema que quisieran resolver lo tenían que convertir al problema del viajero. Después se extendió a otros problemas combinatorios y hoy en día existe incluso una versión para problemas continuos, bueno, hay más de una, pero una es la más utilizada, que utiliza unas funciones de probabilidad para discretizar el problema continuo, ¿no? Y no le va nada mal, es un optimizador bastante bueno, pero el fuerte de esta técnica son los problemas discretos, los problemas combinatorios. Algunos aspectos a destacar antes de que pasemos a la parte final de las aplicaciones. Bueno, las metaheurísticas en general, al menos de las que hablé, porque hay unas que sí son deterministas, pero estas de las que hablé, todas son estocásticas. Por lo tanto, dada la misma entrada, no siempre producen la misma salida. Eso le da escalofríos a algunas personas, pero así funciona, ¿no? Las tienen que ejecutar varias veces con semillas diferentes para tener cierta confiabilidad estadística de su resultado. A pesar de que la investigación en metaheurísticas inspiradas es un área que tiene más de 50 años de existencia, todavía hay muchas preguntas que no hemos podido resolver y que parecieran muy básicas, pero no lo son. Por ejemplo, la aplicabilidad. ¿En qué casos es más adecuado usarlas y en cuáles no debería usarse? Lo que sí sabemos es que en problemas de alta complejidad, como les decía antes, somos nosotros la última opción. Es decir, si esto no funciona, ya no van a poder optimizar eso con nada, ¿no? Somos la última línea de defensa. Uno de los resultados más importantes que se dieron en el siglo pasado, en el siglo XX, es que se pudo demostrar matemáticamente que no es posible diseñar una metaheurística estocástica en general que sea mejor que todas las demás en todas las clases de problemas. Es el famoso teorema del no free lunch, que no voy a entrar en detalles, pero es muy interesante porque en los años 80 mucha de la investigación se centraba en querer encontrar esa super metaheurística, el super algoritmo genético que iba a resolver todos los problemas, y en el 97, que es cuando se publica este artículo, se muestra que es imposible, que no se va a poder lograr nunca. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, sabemos que la nueva, el nuevo tren bala, el N700 del Shinkansen, del tren bala japonés, fue optimizado utilizando algoritmos genéticos. Tiene la forma del pico de un ave. Si nunca lo han visto, es impresionante. La velocidad a la que viaja también, 350 kilómetros por hora. Hay una aplicación muy reciente del año pasado de un investigador que en realidad es alguien más de neuroevolución, que hace evolutivos y redes neuronales, que está en Texas, en Austin. Ellos mostraron que un tipo de algoritmo evolutivo que propusieron puede ayudar a generar estrategias de las llamadas no farmacéuticas, como el distanciamiento social, que ayuden a contener una pandemia como la del COVID-19, un problema muy actual. Esta es una aplicación muy interesante, ya viejita, tiene 20 años, pero a mí me sigue gustando mucho. Es uno de esos problemas muy desafiantes que se aventaron estos investigadores de Brandeis y Cornell, dos universidades muy reconocidas en Estados Unidos, que es muy interesante. Ellos lo que querían era, a partir de un conjunto de tubitos que se van a configurar para formar robots, el evolucionar desde cero robots que pudieran caminar. Donde caminar es desplazarse, ¿no? No pensemos en caminar como caminamos los seres humanos. Es desplazarse de un punto a otro. Para evitar que hubiera sesgos en la búsqueda, ellos plantean la evolución a partir de 200 robots que tienen 0 barras y 0 sistema de control. El sistema de control es una red neuronal. Para que no digan, pues se sesgó, ¿no? Algo interesante es que en los primeros experimentos que realizan se dan cuenta que evolucionan de repente robots con un cuerpo muy complejo y casi nada de estructura de control, un cerebro chiquito, y otros al revés, con un cerebrote y muy poco cuerpo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pues así salían las ejecuciones del genético. Y entonces tuvieron que meter un esquema que nosotros le llamamos coevolutivo, donde la aptitud de una población depende de la otra. Entonces aquí no podía evolucionar mucho el cuerpo si no evolucionaba el cerebro y viceversa. Eso evitó que se sesgara la evolución hacia una de las dos cosas, ¿no?
Y ahí sí ya les funcionó. Después de muchos experimentos lograron evolucionar muy pocos robots que lograran caminar. Aquí hay dos ejemplos, pero aquí lo interesante, no se fijen en la estética porque bonitos no están, pero lo interesante es que estos robots no fueron diseñados por ningún ser humano, fueron evolucionados de cero. Esto es lo que produjo simular la evolución natural en una computadora. Y como pueden ver, los robots pueden caminar, es decir, se pueden desplazar, ¿no? Cumplen con ese objetivo. Ahora, la gente que trabaja en robótica sabe que a veces las simulaciones no reflejan la realidad, así que estos investigadores desarrollaron un proceso de manufactura rápida con impresoras 3D para construir físicamente los robots y mostrar que efectivamente pueden caminar. Y como pueden ver, efectivamente pueden caminar. Las últimas dos aplicaciones son proyectos donde yo estuve involucrado hace varios años. Este es uno de un proyecto en Japón, en la Agencia Aeroespacial Japonesa, que sería la NASA de Japón, que le llaman JAXA. El que está en la foto se llama Akira Oyama, y él me invitó a participar como asesor en el diseño de este avión, que a pesar de que se ve bastante grande, está hecho de una aleación especial, todo el avión pesa 1 kilo, y se diseñó para generar un mapa de la superficie de Marte. Desafortunadamente vino el COVID y se suspendió todo porque estaba programado para lanzarse en el 2020 y pues finalmente el helicóptero que hizo la NASA les ganó. No tengo claro si todavía van a enviar el avión, pero se le hicieron las pruebas de túnel de viento por allá del 2013. El proyecto empezó en 2006, llevaba ya muchos años. Desafortunadamente, les digo, se suspendió por la crisis del COVID. Y la última es un proyecto en el que colaboramos hace muchos años con gente de la NASA en el 2004. Ellos estaban trabajando en este cambio de órbita de un satélite, un proyecto, un problema de optimización sumamente interesante, porque ellos lanzaron un satélite con una misión específica, que era tomar fotografías de la superficie de Europa, que es esta luna de Júpiter donde se creía que había agua y efectivamente encontraron agua. Lo que ellos querían era que decían, ok, ya el satélite cumplió su misión, pero todavía tiene combustible. Entonces, quisiéramos ver si se le puede cambiar la órbita. Claro, tiene que ser un cambio óptimo, pues que no vaya a desperdiciar combustible, para que pueda hacer una misión adicional, por ejemplo, tomar fotografías de Júpiter. Aquí lo que querían era minimizar el consumo del combustible, así como el tiempo del cambio de órbita, ¿no? Este es un problema multiobjetivo porque tiene dos funciones objetivo que se contraponen entre ellas. Era un problema muy complejo en el sentido de que la órbita era una elipse, pero no estaba acotada qué tan abierta o qué tan cerrada podía estar la elipse. Entonces podía ir de una elipse muy cerrada a una muy abierta. Y en realidad ellos no tenían un límite, los físicos no lo tenían limitado. Nosotros, para fines de poderlo resolver, se tuvo que limitar la órbita máxima, pero lo interesante es que aquí, valga la redundancia, el número de variables era variable, porque la cantidad de variables dependía de qué tan abierta estaba la órbita. Entonces, lo más abierta que se permitió generaba 16,000 variables. En aquel entonces, 2004, era un problema muy costoso, porque ellos, en una parte de la simulación de la órbita, tenían que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, usaban RunGecuta de cuarto orden, unos abusivos, y tardaba 8 minutos cada evaluación. Entonces, una ejecución del genético tardaba 1 mes. Era muy costoso, logramos encontrar una solución, desafortunadamente ya no la usaron porque para ese entonces ellos ya habían tomado otra decisión de cómo hacer el cambio de órbita. Y bueno, a manera de conclusiones, el hecho de tener tecnologías de semiconductores más baratas, antes de la crisis de Taiwán habían bajado mucho los precios de los semiconductores, nos ha permitido tener procesadores cada vez más rápidos, más poderosos, con más memoria, y eso ha hecho que las metaheurísticas extiendan sus dominios, su aplicabilidad a problemas que antes estaban fuera de nuestro alcance. Sin embargo, sigue habiendo una frontera que no hemos podido cruzar. Hay problemas muy costosos computacionalmente, en donde ahora están tratando de llegar con otro tipo de técnicas, como el deep learning, que también es muy costoso, yo diría incluso que más que las metaheurísticas, pero para nosotros, por ejemplo, hay problemas como el diseño de fármacos, que sigue siendo un problema prácticamente fuera de nuestro alcance, porque son problemas de ingeniería inversa que son sumamente costosos computacionalmente, porque ahí las simulaciones consumen muchísimo tiempo de cómputo y requieren además cierta información del dominio, se basan solo en búsquedas locales. Entonces, ahí no hemos podido llegar de manera satisfactoria,
pero esperemos en unos años más poder llegar con otras tecnologías disponibles. Y eso es todo de mi parte y creo que tengo unos minutos para preguntas si las hubiera. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias, profesor. Fue muy interesante. La verdad, solamente un comentario histórico. Es interesante ver que las metaheurísticas fue uno de los dos algoritmos o procedimientos que sobrevivió a la crisis de la inteligencia intelectual inteligencia artificial de los años 70. Sí, Sí, eso es cierto. cuando se pensaba que todo iba a ser sistemas expertos y de repente, ¡pac!, se cayó todo. Ahí Sí, me sí, tocó claro. vivir esa parte, pero era muy interesante, profesor. ¿Alguna otra pregunta de parte de ¿Alguien, los participantes? alguien preguntaba que si puedo compartir la presentación. Con gusto se las puedo enviar a los organizadores para que la compartan. No Ah, tengo sí, ningún claro, problema. perfectamente. Ujú. Si quiere, envíenmela a mí o al Ujú. profesor Carlos Pacheco y nosotros lo distribuimos. De preferencia, profesor Carlos Pacheco, porque él tiene la colección completa de los correos electrónicos de los alumnos. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, todo quedó bien. ¿Alguien se anima a entrar a matemáticas computacionales? Ya saben los problemas que van a tener que hacer, que es demostrar que las metaheurísticas sí funcionan. Pero Genial, genial. bueno, solamente optimización no lineal. No es tan difícil. Sí, hasta tan difícil. Pero ya. Nada más entro. Tengo una Vale. duda, no sé si me escuchan, pero, Sí, Sí, doctor Carlos, ahí por ejemplo, entonces, eh, básicamente la metaheurística entra, digamos que en el juego cuando la programación no lineal o métodos estándares, digamos así, de optimización, como el gradiente descendente, como el de Newton, etcétera, no dan un buen resultado y entonces la metaheurística es cuando ahí entra su mayor valor, ¿verdad? Por lo que entendí. así es. Puede ser ya sea porque es muy altamente no lineal el problema, puede ser la dimensionalidad también, a lo mejor se está usando un Hughes, pero tiene demasiadas variables, o el resultado que obtienen no es el que esperan, ¿no? Como que intuyen que hay una mejor solución y quisieran ver si existe una mejor solución que la que están obteniendo con ese método, ¿no? Les decía que incluso casos en los que no tienen dada en forma algebraica la función, ¿no? Que proviene de un simulador, que pasa mucho en ingeniería, que a veces saben que la salida del simulador, por ejemplo, diferencias finitas, ese es el valor que va a guiar la búsqueda, pero no tienen como tal una función que quieran optimizar, ¿no? Solo tienen la salida del simulador. Esos son los casos en los que se utilizan o se deben usar las metaheurísticas. Hay gente que los trata de usar en todo, ¿no? Pero evidentemente no son adecuadas cuando funcionan los métodos de gradiente o los de búsqueda directa. Que en todo caso, por ejemplo, sería como, por ejemplo, ahorita que comentó de altidimensionalidad, por ejemplo, cuando tenemos muchos datos hablando de un enfoque en ciencia de datos, ¿no? Porque Así es, a así partir es, de ahí es que podemos hacer ese proceso, ¿no? así es. Bueno, O que es muy difícil navegar el espacio de búsqueda, ¿no? Hay problemas que son altamente no lineales, que tienen por ahí discontinuidades extrañas y que cuesta mucho moverse con un método incluso de búsqueda directa, ¿no? Ya sea que se desvían o que quedan atorados. Ahí es donde son más adecuados porque el hecho de que su naturaleza es estocástica hace que sean más robustos, ¿no? Porque no operan con una solución a la vez, sino con varias. Entonces una puede quedar atrapada, pero otra logra salir y logra explorar mejor el espacio de búsqueda. ok. Bueno, excelente. Muchas gracias. también al Gracias. respecto, profesor, ¿nos podría comentar sobre metaheurísticas aplicadas a procesos de optimización en espacios discretos? Sí, Hablando de no lineales. sí, claro, ahí realmente sí se han usado los evolutivos, pero funcionan mejor metaheurísticas como la colonia de hormigas o búsqueda tabú, que no es estocástica, esa es determinista, Ujú. porque ahí esos problemas, sobre todo los que son permutaciones de enteros, son muy susceptibles a cambios locales. Entonces una cruza, como la que hacen los genéticos, se vuelve demasiado disruptiva. Siempre va a generar una permutación inválida. Entonces, la solución que genera una cruza, por ejemplo, con un evolutivo en un problema de esos, se tiene que reparar. Se le llama, o sea, es volverlo una permutación válida. Y ese Ok, reparador es realmente el que guía la búsqueda, no la cruza.
Entonces ese es el problema, que en sí la cruza no está haciendo gran cosa, es el reparador, que es un buscador local el que está haciendo toda la chamba. Entonces ahí Tabú, por ejemplo, es muy buena porque se basa en puros movimientos locales, hace puros intercambios de posiciones. Ahí funciona mucho mejor. Ah, perfecto, muchas gracias. A ver, Luis Serrano, si quieres preguntar, perfecto. ¿Qué tal? Tenía pregunta, una duda sobre qué aplicaciones existen sobre el procesamiento del lenguaje usando estas metaheurísticas. Procesamiento del lenguaje natural. Ahí realmente el procesamiento del lenguaje natural es una de las áreas de las metaheurísticas que son más de la vieja escuela, como dijo el doctor Cerón, de los años 70. Ellos hoy en día, digamos, donde nos intersectamos nosotros, es un poco en búsquedas en textos y en encontrar, por ejemplo, hay ahorita mucho de estas cosas de análisis de sentimientos, ¿no? De detectar a partir de un texto si el que lo escribió está enojado, si está deprimido. En ese tipo de cosas se han usado metaheurísticas. No en sí en el procesamiento del lenguaje natural, que se sigue haciendo de manera muy tradicional, pues hay un corpus con el que se entrena una gramática y con eso se tratan de reconocer frases humanas. Pero sí hay algoritmos, sobre todo los muy sofisticados como Siri, que utilizan elementos estocásticos. Lo que pasa es que esos algoritmos no son de dominio público, ¿no? No se conoce exactamente cómo lo hacen, porque son muy rápidos, son muy eficientes. Es como Shazam, ¿no? Que reconoce música, es un algoritmo bastante complejo y no se conoce porque está patentado, no está registrado. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No se animan? Bueno, muchas gracias, profesor. La Gracias verdad, a fue ustedes. muy interesante. Y la verdad, no sabía que las metaheurísticas habían evolucionado tanto. Yo me quedé con la crisis de la inteligencia artificial. Ha tenido varias, ¿eh? Sí. Ha tenido al menos 2. Y la recuperación de redes neuronales. Entonces tuve la impresión de que redes neuronales ya había sido la que había ganado. Pero bueno, gracias. Eso creen algunos, pero otros no. Otros creemos que no. Muy bien, muchas gracias. Un último comentario. En general, ya como última solución, ¿cuál es la última solución? ¿Metaheurísticas o redes neuronales? Es que son para cosas diferentes. Las redes neuronales se usan para clasificación y las metaheurísticas se usan para optimización. Ahora, sí se pueden usar metaheurísticas para clasificación, pero ahí no le dan batalla a las redes neuronales. Y las redes neuronales también se pueden usar para optimización, pero ahí no le dan batalla a las metaheurísticas. Cada quien en su lado, en su nicho. Cada quien en su lado. En su nicho, perfecto. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cortamos la grabación, por favor.